Jueves Santo. Lavatorio de los pies, la última cena, Eucaristía, oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, arresto de Jesús. Misa crismal. La misa crismal se celebra el Jueves Santo por la mañana, aunque por motivos pastorales esta celebración puede realizarse con anticipación, de acuerdo a las características y necesidades de cada diócesis en particular, siempre y cuando se celebre en los días de Semana Santa. 7 datos que deben saberse de la misa crismal. Primero, es llamada así porque en ella se hace la consagración de los óleos que han de usarse para los sacramentos del bautismo, confirmación u ordenación sacerdotal, así como para la unción de los enfermos. Segundo, el obispo, en nuestro caso el arzobispo, es quien preside la misa como pastor de todas las parroquias que pertenecen a sus diócesis, acompañado por sus presbíteros, así como de los diáconos, ministros y seglares, todos en conjunto, representando la unidad y fraternidad de la Iglesia Católica. Tercero, se consagra el Santo Crisma y se bendicen los demás óleos, lo cual es una manifestación de la comunión que existe entre el obispo y sus presbíteros en el único y mismo sacerdocio y ministerio de Cristo. Cuarto, se invita a los fieles a ser partícipes en esta misa y que en ella reciban el sacramento de la Eucaristía. Quinto, el nuevo crisma y el nuevo óleo de los catecúmenos se utilizarán en la celebración de los sacramentos de la iniciación en la noche pascual. Sexto, la celebración de la misa crismal se lleva a cabo en la catedral o por razones pastorales en otras iglesias. Séptimo, la celebración de la misa crismal puede hacerse antes de la celebración de la misa vespertina en la Cena del Señor o en otro momento más oportuno. La última cena y la traición de Judas. ¿Qué dice Jesús de la última cena? Con estas últimas palabras, Jesús anuncia la Eucaristía que Él va a instituir durante la última cena. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El sacrificio de la última cena, el de la cruz y el de la misa no son 3 sacrificios, sino uno solo, o 3 oblaciones reales de una sola inmolación. La cena es la oblación real de Cristo que se ha de inmolar. La cruz es la oblación real de Cristo inmolándose. La misa es la oblación real de Cristo inmolado. Al aproximarse la hora de la fiesta de la Pascua anual, particularmente durante los 2 días que precedieron el comienzo de la celebración,
Los principales sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo, el Sanedrín y toda la jerarquía sacerdotal conspiraron de continuo sobre la manera de tomar preso a Jesús y condenarlo a muerte. Judas Iscariote, uno de los 12, solicitó una audiencia con estos principales de los judíos y vilmente ofreció traicionar a su Señor. Dominado por el impulso de una avaricia diabólica, motivo de su pérfida traición, convino en vender a su maestro por dinero y regateó con los compradores sacerdotales el precio de la sangre del Salvador. Algunos de los 12 le preguntaron a Jesús dónde había de hacer los preparativos para la cena pascual. El Señor dio instrucciones a Pedro y a Juan de regresar a Jerusalén y añadió: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Al caer la tarde, que sería la noche del jueves, Jesús llegó con los 12 y juntos se sentaron a participar de la última cena que el Señor comería antes de su muerte. Bajo el peso de una emoción profunda les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. La cena continuó en un ambiente de tensión y de tristeza. Mientras comían, el Señor dijo afligido: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. La mayor parte de los apóstoles, tras una breve introspección, exclamaron unos a otros: ¿seré yo? ¿Soy yo, Señor? Jesús respondió que sería uno de los 12, que entonces comía con él del mismo plato, y añadió esta imponente declaración: a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces Judas Iscariote, que ya había convenido en vender a su maestro por dinero, probablemente temiendo que su silencio en ese momento pudiera dar motivo para que se sospechara de él, preguntó con descarada audacia: ¿soy yo, maestro? Con punzante brevedad, el Señor le respondió: tú lo has dicho.
lavamiento de los pies. Levantándose de la mesa, el Señor se quitó la ropa exterior y se ciñó con una toalla que usó como delantal. Entonces, habiendo puesto agua en un lebrillo, se arrodilló delante de cada uno de los 12 por turno. Le lavó los pies y le secó con la toalla. Cuando llegó a Pedro, este impulsivo apóstol protestó, diciendo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Las palabras del Señor a Pedro manifiestan que el acto representaba una lección objetiva sobre la humildad. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Insensible al significado, Pedro se puso con más vehemencia y dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Entonces, con mayor impetuosidad aún, Pedro imploró: extendiéndote ambos pies y manos, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Habiendo repuesto su ropa y vuelto a su lugar en la mesa, Jesús recalcó el significado de lo que había hecho, diciendo: Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si los hiciereis. El Señor sabía de antemano lo que iba a suceder, a fin de que los apóstoles entendieran cuándo se verificará tan terrible acontecimiento, que por ese medio se había cumplido las Escrituras. Afligido en espíritu, reiteró la fatídica declaración de que uno de los presentes lo traicionaría. Juan, que estaba sentado al lado de Jesús, le preguntó cuál de ellos sería el traidor. Jesús contestó: A quien yo diere el pan mojado, aquel es. El Señor sabía de antemano lo que iba a suceder, al fin de que los apóstoles entendieran cuándo se verificará tan terrible acontecimiento, que por ese medio se había cumplido las Escrituras. Afligido en espíritu, reiteró la fatídica declaración de que uno de los presentes lo traicionaría. Juan, que estaba sentado al lado de Jesús, le preguntó cuál de ellos sería el traidor. Jesús contestó: A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Mojó el pedazo de pan y le dio a Judas Iscariote con estas palabras: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Los otros entendieron que la palabra del Señor era un mandato a Judas de cumplir con algún deber.
El Iscariote entendió y su corazón se endureció todavía más al verse descubierto. Después del bocado que de la mano del Señor recibió en la boca, Satanás entró en él y lo sujetó a su maligno dominio. Judas salió inmediatamente, abandonado para siempre la bendita compañía de sus hermanos y del Señor. Juan refiere la partida del traidor con esta frase: y era ya de noche. El traidor sale en la noche. Cuando el Señor dijo a los 12, cuyos pies había lavado, vosotros limpios estáis, claramente indicó una excepción al haber esta advertencia, aunque no todos. Juan, actor de esta narración, procura explicar que Jesús estaba pensando en el traidor y por eso dijo: no estáis limpios todos. El culpable Iscariote había recibido sin protestar el servicio del Señor en el lavamiento de sus pies desleales. Cuando Jesús se sentó de nuevo, volvió a expresarse el peso del conocimiento que tenía acerca del corazón traicionero de Judas. No habló de todos. Vosotros, les dijo, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcaña. Al salir Judas, Jesús exclamó: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Dirigiéndose a los 11 con palabras de cariño paternal, les dijo: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oración final. Tras el impresionante discurso dirigido a los apóstoles, siguió una oración que no podía ser elevada a nadie sino al Padre Eterno, y que solo el Hijo de ese Padre podría ofrecer. Ha sido llamada, y no impropiamente, la oración sumo sacerdotal del Señor. En ella Jesús reconoció al Padre como la fuente de su poder y autoridad, la cual comprende aún la facultad para conceder la vida eterna a cuantos sean dignos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La agonía del Señor en el huerto del Getsemaní. Jesús y los 11 apóstoles entraron en un olivo conocido como el Getsemaní. Dejó a 8 de los apóstoles cerca de la entrada con esta instrucción: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro.
y con la sincera amonestación de orar para que no entréis en tentación. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, caminó un poco más adelante y no tardó en sentir una profunda tristeza. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. A los 3 que habían escogido les indicó: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino según tu voluntad. Esta súplica, según San Marcos, fue la siguiente: Abad, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Despertados de su sueño, los 3 apóstoles vieron que el Señor se retiraba de nuevo y lo oyeron exclamar con agonía: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Volviendo por segunda vez a los que en medio de su tristeza había pedido que velaran con él, nuevamente los encontró dormidos. Habiéndolos despertado, se sintieron tan avergonzados que no sabían qué responderle. Por tercera vez se apartó a su vigilia solitaria y lucha individual, y se le oyó implorar al Padre con las mismas palabras de adelante súplica. El arresto. Judas informó que Jesús se hallaba dentro de los muros de la ciudad y sería cosa fácil a aprenderlo. Los magistrados judíos juntaron un grupo de guardias o policías del templo y consiguieron una banda de soldados romanos al mando de un tribuno. Esta compañía de hombres y oficiales, combinación de autoridades eclesiásticas y militares, salió de noche con Judas a la cabeza y la determinación de tomar preso a Jesús. Iban previstos de linternas, antorchas y armas. Judas, el traidor, llevó a la multitud a Getsemaní y con un beso entregó al Hijo del Hombre. Los sacramentos de la Cena del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos hasta 4 testimonios diferentes acerca de la última cena del Señor: Mateo, Marcos, Lucas y Pablo. Estos quieren decir que la última cena fue un hecho de suma importancia en la vida de Jesús y en la vida de la primitiva iglesia. La noche antes de morir, Jesús invitó a sus apóstoles a celebrar la Pascua de los judíos, que consistía sobre todo en una cena solemne. Esta comida era para los judíos la gran acción de gracias a Dios. Y el Señor Jesús aprovechó la cena para darle un sentido nuevo y profundo. El Evangelio de San Lucas dice: después Jesús tomó el pan y dando gracias, echauristeis en griego, lo partió y se lo dio diciendo:
Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa. Dijo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. La última cena del Señor tiene muchos significados. Algunos de los aspectos tenemos: primero, la cena del Señor es la gran acción de gracias a Dios. La palabra griega eucharistein recuerda las bendiciones que proclaman las obras de Dios: la creación, la redención y la santificación. La Iglesia prefiere la palabra Eucaristía para indicar la cena del Señor. Segundo, cuando Jesús en la última cena dijo al partir el pan: tomen y coman, esto es mi cuerpo. No estaba hablando en forma simbólica. Estas palabras anunciaban claramente su presencia misteriosa y real en los signos del pan y del vino. Realmente, Jesús dio al pan y al vino un nuevo sentido. Jesús dijo claramente: esto es mi cuerpo. Jesús indicó un realismo incomparable y no un simple simbolismo. Esto sucedió en la primera Eucaristía o Santa Misa. Tercero, también dio Jesús a sus apóstoles el mandato de recordar y revivir estos gestos sagrados. Hagan esto en memoria mía. Fiel a este mandato de Jesús, la Iglesia desde aquel momento hasta ahora realiza continuamente estos signos sagrados que hizo Jesús en la última cena. Y la Iglesia cree que el pan consagrado en cada Eucaristía es a la vez figura y realidad del cuerpo celestial de Cristo, un memorial vivo de Cristo. Cuarto, el apóstol Pablo, para recordar lo sagrado que es el alimento eucarístico, escribe en términos muy claros: el cáliz que bendecimos, ¿no es acaso la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es acaso la comunión del cuerpo de Cristo? Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo que vas a hacer,
hazlo pronto. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, quien era uno de los 12. Él conspiró con los ancianos y traicionó a Jesús. Jesús salió de Jerusalén y se fue al monte de los Olivos a orar. Oren para que no caigan en tentación. Judas Iscariote entregó a Jesús por solo 30 monedas de plata. Jesús sabía que la hora de morir por los pecados del mundo se aproximaba, y él oraba. Padre, si es lo que tú quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerza. Y el sudor, como grandes gotas de sangre, caía a tierra. ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Judas. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Señor, ¿atacamos con espadas? ¡Arréstenlo! ¡Ya basta! ¡Déjenlo! ¡Un milagro! ¿Por qué han venido con espadas y palos como si fuera un ladrón? Estuve con ustedes todos los días en el templo y no me arrestaron. Pero esta es su hora, cuando reina la oscuridad. ¡Arréstenlo!